os doy la bienvenida a este canal. Esto es La Balda Silvestre, yo soy Mónica y hoy os traigo el Rincón Lector de marzo. Es decir, ese vídeo en el que de manera así como un poco más tranquila y distendida hablamos aquí de mi mes lector en este caso y de esas lecturas y impresiones que he tenido respecto al mes, cómo me he sentido, qué es lo que me ha llevado a leer esos libros o abandonarlos, porque como habréis visto en el título, este ha sido el mes del abandono. Hay algunos libros terminados, pero ahora os cuento. Tenía pensado también juntarlo con abril. Durante bastantes días he estado pensando que lo iban a juntar con abril. Pero bueno, he decidido que al final no, por una cuestión de que creo que podría ser interesante separar marzo y todo lo que me ha ido ocurriendo con abril. Entonces, la idea es que os cuente un poco pues estos abandonos y lecturas que he hecho. Y ya pues en abril, pues obviamente pues hacer su vídeo correspondiente. Bueno, vamos allá. Os cuento, a ver, empezamos con el marzo asiático. Yo dije que no iba a participar así como de manera súper clara, porque no me puedo imponer cosas, porque luego al final no las cumplo, o sea, soy como muy anárquica conmigo misma. Pero también os comenté que en el vídeo de recomendaciones del marzo asiático había empezado un libro de un escritor iraquí, que era Frankenstein en Bagdad, de Ahmed Al-Sadawi, y eso estaba leyendo en digital. Entonces, bueno, debo decir que lo he abandonado al 30%. ¿Por qué? La cuestión está en que, a ver, me estaba gustando, me parecía muy interesante, pero a la vez también era muy caótico y muy confuso. Al inicio de todos los libros me suele pasar, ¿no? Que me cuesta un poco como habituarme, encontrarme, ver dónde estoy y todo eso. Y hasta más o menos cuando grabé el vídeo pues estaba un poco en esa fase, pero me estaba gustando mucho y creo que primaba más el hecho de que el libro me estaba pareciendo muy interesante, a pesar de esa confusión. Porque siempre me pasa, entonces pensé, bueno, esto debe ser normal, simplemente pues ya me situaré. Pues no, o sea, spoiler, no pasó. Entonces, como no me estaba situando y llevaba, pues como digo, un 30%, decidí que me estaba como torturando demasiado a mí misma e intentando situarme. Saltaba muchísimo de un momento a otro, personajes a lugares, como que después tiraba hacia atrás en el tiempo, pero desde la perspectiva de otro personaje, pero como que no te lo explicaban. Tampoco necesito que, obviamente, un libro sea excesivamente exhaustivo en estas cosas, pero sí que creo que tiene que haber como una manera de que el lector te pueda seguir el hilo fácilmente. Entonces lo fui a buscar a Goodreads y vi que había mucha gente que pensaba lo mismo, que le había resultado como muy interesante la premisa, pero que le había resultado un libro demasiado caótico y demasiado confuso, y entonces como que había perdido un poco en ese sentido el encanto, ¿no? Bien, seguimos con los abandonos. A ver, tenemos por aquí, para seguir un poco con el del mes pasado, yo os conté que estaba leyendo La pared de Marlene Haushofer porque estaba en mi German Era, no sé si os acordáis. Bueno, a ver, en ese aspecto, mi German Era ha terminado un poco ya. O sea, ya se me ha pasado un poco esa... Hay bastante jaleo en la calle, aviso por si se escuchan cosas. La pared de Marlene Haushofer. La cuestión, mi German Era ha terminado un poco. No significa que no vaya a seguir leyendo autores germánicos, pero bueno, esa fiebre ya se me ha pasado un poco, entonces he descubierto cosas muy interesantes y entre ellas pues estaba Marlene Haushofer. Bueno, la he abandonado también, la verdad. La abandoné como al 50% o así, porque, aunque me estaba gustando mucho la prosa, la temática era muy interesante, que al final trataba de una mujer que se encontraba en los Alpes en los años 60 aproximadamente. Ella se queda sola en la casa de su primo, que está, pues como digo, en este lugar en la montaña, y de pronto aparece una pared que la isla del mundo, y parece que la humanidad ha muerto, porque su primo ya no está. Ella puede ir viendo como los vecinos, o sea, los cuerpos de los vecinos de alrededor, ¿no? Un poco de las fincas colindantes, entonces ve que pues que parece que está sola y solamente le acompañan una serie de animales. Me parecía muy interesante como ese contacto con la naturaleza, e incluso había leído que era una obra como muy feminista, muy ecologista, lo cual podía tener un punto interesante porque al final pues estaba escrita en los años 50-60 del siglo pasado, y esto lo que podía generar era pues básicamente pues una visión muy interesante, como muy avanzada a su época. Pero dejó de interesarme, simplemente, o sea... La protagonista es como que sentía que no iba a ningún sitio. No era un libro especialmente largo, pero no le estaban contando como el sentido. O sea, el estar ahí y como que entendía que su instinto de supervivencia era lo que tenía que primar, y que al final pues ella estaba escribiendo esa especie de diario para posibles personas que en un futuro la pudiesen, ¿no? Conocer, aunque ella sabía que era muy improbable. Al final tampoco estaba entendiendo nada, ¿no? No sé. O sea, no es que no estuviese entendiendo el libro, que sí que lo estaba entendiendo, sino que no entendía a dónde me quería llevar la escritora. El siguiente abandono ha sido Abril Encantado, de Elizabeth Bonarni.
Este libro la verdad es que yo lo había intentado leer en 2022, lo había comprado en el ebook y lo tenía ahí. Entonces pensé que de pronto para la primavera podía tener como sentido leerme este libro de nuevo y darle una segunda oportunidad. Lo he abandonado al 60%, lo cual podéis ir viendo que los libros los he leído bastante, o sea que los he ido avanzando, pero al final pues no me convencen o no me acaban de atrapar, pues los dejo. O sea que no pasa nada. A lo mejor incluso algunos de ellos los he pausado solo, no lo sé, pero de momento casi que abandono definitivo. Pero bueno, el de Elizabeth von Arnim no sé si siento todavía como una especie de deber de terminarlo, entonces no sé si en un futuro le daré otra oportunidad a la autora. Yo de ella leí Vera hace unos años y me gustó. No es un libro que se haya quedado conmigo ni que me haya entusiasmado, a pesar de que me pareció un libro muy valiente y muy interesante para la época en que se escribió y que plasma muy bien el maltrato psicológico dentro de una relación de pareja. De todas formas, pues, no sé, es que me da mucha rabia y me frustra que Elizabeth von Arnim, que tiene todas las papeletas para encandilarme, no lo consiga. Entonces, con Abril Encantado me estaba gustando mucho hasta la primera mitad, pero lo cierto es que aunque sentía que era muy irónica y eso me encanta y tenía una crítica social bastante importante, la segunda mitad del libro, pues, bueno, cuando lo poco que empecé, pasó un hecho que no voy a destripar, que para mí como que perdió el sentido el libro. O sea, de pronto es como que el libro tiene una misión, digamos, o un objetivo, y no sé, como que lo que sucedió ahí, pues no le encontré el sentido. Bueno, trata sobre un grupo de mujeres que se van a vivir durante un mes, el mes de abril, en los años 20, a Florencia. Se llama La Vía Salvatore. Entonces allí quieren pasar pues ellas ese mes y ser muy felices porque esa es la expectativa, ¿no? O sea, ellas vienen de un Londres gris y creen que en Italia pues sus problemas van a desaparecer un poco y van a poder disfrutar de la vida que no tienen en Londres, ¿no? Pues una de ellas tiene un marido pues con el que no tiene una relación del todo óptima, otra de ellas también se siente muy insatisfecha, le hubiera gustado ser madre, no pudo ser. Otra es una señora mayor, pues muy cascarrabias, que lo único que hace es juzgar a las demás. Y otra de ellas es una aristócrata que huye un poco de las convenciones sociales de su familia. Entonces, era un grupo muy interesante y muy pintoresco que creo que podía dar mucho juego entre ellas, pero al final, pues eso, sentí que no... Que Elizabeth von Arnim como que no había acabado de profundizar en eso y no sé si quiero decir, perdón, completamente equivocada y no sé, pero es que me estaba gustando muchísimo y de pronto dejó de interesarme porque, como os digo, pasó una cosa que para mí... Ya le perdí el sentido a todo el libro y ya como perdí el interés pues lo abandoné. Ya veremos si en un futuro sigo con la escritora. Bien, el siguiente libro que en este caso abandoné, pero sí que es una pausa absoluta porque ese libro lo voy a leer sí o sí y ya lo dije en el vídeo anterior cuando os hablé de autoras un poco desconocidas. Estoy hablando de La canción de los vivos y los muertos de Jasmine Ward. La verdad es que ese libro me estaba entusiasmando, o sea... es que me va a encantar, estoy convencida. Hay libros que sabes que es una corazonada, ¿no? Lo que sientes hacia ellos es un flechazo y este libro es así. Entonces no dudo en que me va a encantar, pero lo estaba leyendo en digital y a veces me pasa, que si me está gustando tanto, quiero hacerme con él, o sea, en físico. Así que cuando continúe con él y lo termine, os cuento. En cuanto a libros que tenía empezados de hace meses, como por ejemplo Devoradores de Flores, que os saqué por aquí, ahora no lo he sacado porque es que pesa mucho. Devoradores de Flores, pues me está gustando mucho, pero lo he pausado también. Lo cierto es que soy de la opinión de que yo me desinflo o pierdo el interés de los libros, pero no es un interés definitivo. O sea, puede ser que no sea el momento y por lo tanto yo lo retome en otro momento. Así que es probable que de aquí a unos meses aparezcan otra vez estos Devoradores de Flores por aquí y que nos sorprenda. O sea, creo que ahora no estaba siendo el momento, simplemente pues lo he pausado. Pero me está gustando mucho, así que este lo voy a retomar seguro. Por tanto, ya no estamos en esa categoría de libros que he abandonado. O sea, los que he abandonado ya os los he comentado. En cambio, por ejemplo, La canción de los vivos o los muertos o Devoradores de Flores es una pausa para retomarlo en otro momento. También he seguido con Los días luminosos de Susa Bank durante el mes de marzo. Ya lo he terminado porque estoy grabando esto en abril, pero ya os contaré en el mes de abril, que por fin lo he terminado 2 meses y medio, pero bien. O sea que muy contenta de haberlo terminado y muy contenta de esta lectura, ya os contaré. No es por crear hype, simplemente es para ser un poco ordenada. Y si lo he leído en abril, pues lo incluiré en abril. Bueno, lo he terminado, perdonad, porque en realidad lo he leído desde finales de enero. Pero bueno, en marzo también estuve en ello. Otro libro que tengo un curso y que también estuve leyendo en marzo, pero que no he terminado todavía, es Betty, de Tiffany McDaniel.
La verdad es que me lancé a leer este libro por una cuestión de que en Instagram todo el mundo alucina y todo el mundo está enamoradísimo de este libro y yo estaba sintiendo pues un poco de FOMO, ¿no? Esa sensación de me estoy quedando fuera de la fiesta y yo no quiero quedarme fuera de la fiesta en este aspecto. Es curioso porque a veces cuando un libro tiene como muchísimo hype yo no me suelo acercar, al menos a priori, cuando pasa un tiempo sí. No lo hago por nada en concreto, sino porque creo que me acabo como saturando de que aparezca en todos lados, entonces necesito como tomar un poco de tiempo y entonces después lo leo. Me pasó un poco también, por ejemplo, con Nuestra parte de noche, o sea, lo leí pues ya tiempo después del boom. Pues en el caso de Betty igual, creo que es un libro que no sé si me hubiese acercado nunca, si no fuese por las compis de Instagram y de por aquí, que veo que lo recomiendan muchísimo. Si no fuese por eso, creo que nunca lo habría leído. Y eso que es un libro que a priori, o sea, así como de inicio, es muy de mi estilo. Lo voy leyendo poquito a poco, así como a sorbitos, porque es un libro que me afecta. Es un libro que me parece muy duro, o sea, es muy tierno, pero es muy duro. Entonces, bueno, seguiré durante el mes de abril a ver si lo termino y os traigo ya la opinión definitiva. Pero llevaré unas 180 páginas, un poquito más. 200 y pocos o así. Es que ya hace días que no lo retomo, entonces no recuerdo. Pero más o menos eso y considero que va a ser una lectura del top si continúa en la misma línea, porque creo que estoy conectando mucho. Pero como digo, no siempre me apetece leerlo porque me parece muy duro, entonces es como que voy demorando su lectura y estoy intentando este año aprender que no pasa nada si se tarda mucho en leer un libro, no significa que te esté gustando menos o no significa que seas peor lector, ni mucho menos. Entonces, bueno, a medida que yo me vaya sintiendo con ganas de leerlo, pues estoy en ello. Entonces en marzo estuve con él un poco, porque ya digo, tampoco ha sido tanto. También, a continuación, os vengo a hablar de un libro que lo he terminado ahora en abril, pero lo he leído principalmente todo en marzo. Así que, aunque lo terminé hace un par de días, nada, la última parte que me quedaba como un 15%, lo vamos a incluir en el mes de marzo porque es de marzo. Lo he leído principalmente ese mes. Entonces, este libro de Javier Holgado y de Susana López Rubio, por lo visto son los guionistas de series como Los misterios de Laura. O sea, si os gusta ese tipo de serie, yo creo que este libro os puede gustar. Yo no las he visto, estas series que ellos han hecho, pero sí que es verdad que me dio buena sensación las reseñas que leí, un poco como pues el tipo de series que yo sé que ellos hacen, aunque no las he visto, pero sí que sé un poco más o menos porque me han contado cosas de esas series, entonces pensé que podía ser buena opción. Y me topé con este libro en eBiblio, a pesar de que, debo decir, el título no me gusta, porque me parece un título como, o sea, no sé, a pesar de que la palabra asesino por ahí, me parecía un título como un poco cursi incluso, entonces pensé, esto no sé si es para mí. Pero leyendo las sinopsis y leyendo las reseñas, pues como que decidí darle una oportunidad y menos mal, porque me ha encantado. O sea, estoy encandilada con este libro, por lo visto, forma parte de una saga y en junio sale la segunda parte de la saga, o sea que no sé cuántos libros van a conformar la misma, pero me los voy a leer todos, si es posible. Bueno, trata sobre Lucio Garza, principalmente, que es un forense que se encuentra en el año 68-69 en Madrid. Y él, pues, le llega a su mesa de autopsias un cadáver de una mujer. Están sucediendo una serie de asesinatos de unas ciertas mujeres en Madrid. Y entonces la brigada criminal no le está dando la importancia que requiere. Es decir, que yo tenía miedo de que esto se viese como de modo edulcorado, el contexto histórico, o viese una romantización de la época, pero no. O sea, creo que sí que tiene un punto cómico en ocasiones, pero creo que también es bastante crítico con la situación y hay personajes que son críticos con el régimen y todo, entonces considero que no hay una romantización en ese aspecto. Pues él le capta la atención, ¿no? Este caso. Y a partir de aquí empieza a investigar. Se conoce a Félix, que es un policía que está completamente ninguneado en la brigada criminal, está archivando expedientes, entonces son una especie de Don Quijote Sancho Panza y que irán pues por el Madrid de la época intentando pues encontrar la persona que está detrás de estos hechos. Y lo cierto es que me ha encantado. Yo no soy mucho de leer, pues, a lo mejor historias en las que los personajes no son tan importantes, sino que son más los hechos, ¿no? Porque tiene un ritmo frenético, no puedes parar de leer, te interesa muchísimo, el contexto histórico está súper bien perfilado y he aprendido mucho de esa época. También es verdad que la resolución del crimen está correcta, en mi opinión, no es lo más importante, es un libro que literalmente no es una joya, o sea, cumple su función de entretenimiento, lo cual estos libros también tienen que existir, porque a mí también me gusta pues intercalar a veces estos libros tan intensos que suelo leer con cosas así.
y me vino de perlas. Está correctamente escrito, es muy cinematográfico y muy visual. Entonces es como si estuvieras viendo una serie, porque vas viendo cómo van pasando las escenas una detrás de otra, pero no hay ese hilo conductor profundo, sino que simplemente pues vas viendo cómo se te van presentando como si fuera, pues eso, un capítulo de una serie. Entonces me ha gustado muchísimo, me lo he pasado genial y lo recomiendo un montón. Así que en junio, a ver si me leo... Bueno, no sé si en junio, porque yo lo leeré seguramente de Biblio. No sé si lo habrán colgado ya por entonces en el Biblio, pero... pronto leeré la segunda parte. Pero bueno, pronto lo leeré porque de verdad es que me va muy bien para desengrasar lecturas. Lo recomiendo mucho, hacer eso. Si se leen libros así como muy intensos y muy duros siempre, en mi opinión, es que me acaba chupando la energía. Entonces también me va bien pues leer cosas así. Y no sé si es un cozy mystery porque, a pesar de que lo he ido viendo por ahí, porque al final es verdad que también lo he leído en otras reseñas, estoy súper de acuerdo, es muy explícito también en como el estado de los cuerpos y del misterio. Entonces, obviamente, no acaba de ser una historia truculenta ni nada de eso, ni turbia, pero sí que es verdad que a lo mejor un cozy mystery imagino que no debe ser tan explícito. Entonces, a lo mejor en ese aspecto, pues no sé si acabaré de encajar ahí. Hasta ahora lo que hemos estado hablando aquí es todos mis abandonos y fracasos literarios del mes. Algunos libros que he leído principalmente en marzo, a pesar de que algunos los he terminado en abril y algunos no están sin terminar, estamos en curso. Y por último, los libros que sí que terminé en marzo definitivamente, que son 3. Bien, otro libro que también he leído en el mes de marzo es Los Reyes de la Casa, de Delphine de Vigan. Este libro lo leí influenciada por Laura, del canal Laura Knox, que básicamente pues lo había recomendado porque le gusta bastante Delphine de Vigan y lo comenté en el vídeo que hablaba sobre libros que quiero leer por BookTube. Y bueno, pues llegó a mis manos este libro y me gustó muchísimo la primera mitad, pero considero que de la mitad hacia el final parece otro libro distinto. O sea, Los Reyes de la Casa trata sobre una influencer, vamos a decir, que a su hija se la secuestran, pues estando en la urbanización donde viven, en Francia, y ella es pues la típica instamami, ¿no? O sea, es la típica influencer que vive de explotar a sus hijos en redes, su imagen, y básicamente pues tienen un séquito de fans estos niños que es muy peligroso porque son archiconocidos. Entonces, pues llega un momento en el que a la niña, como digo, se la lleva a alguien y vamos viendo un poco pues la investigación que hace la policía de la brigada que llevará la investigación, en este caso la policía francesa, lo cual es muy interesante ese punto tanto desde la influencer como de la propia policía, para ir viendo pues los peligros de las redes, de los menores, la exposición de los mismos, sus derechos. Es que es increíble, o sea, ver y es una bofetada de realidad. Yo creo que como que mucha gente tendría que leer este libro. Pero al mismo tiempo creo que estaba muy bien esa parte, como digo. Llega un momento en el que a la mitad de la narración hacia el final el libro parece otro, da un giro y yo me quedé un poco desconcertada, entonces como que ya no me pareció el mismo libro y entonces creo que Delphine de Vigan en este libro como que no lo resuelve bien, en mi opinión. O sea, no me convenció el final. En resumen, no me convenció. Entonces me gustó muchísimo la premisa, creo que es un libro que es terrorífico en cuanto al golpe de realidad y el choque de realidad de muchas cosas y creo que hay mucha gente que lo debería leer para, bueno, pues tomar conciencia, pero a la vez creo que es un libro que no está bien resuelto. Entonces no sé si es que la propia escritora tiene como muy buenas ideas, pero no las acaba como de ejecutar bien, porque no es la primera vez que escucho que Delphine de Vigan a lo mejor en una historia le pasa esto. Entonces yo seguiré leyendo a la autora seguro, porque nada se pone a la noche, es un libro que me entusiasmó. Pero respecto a Los Reyes de la Casa, creo que en la idea está muy bien, pero la ejecución se me quedó un poco tibia. Entonces, no sé. Lo recomendaría solo para las personas que os interese el tema y que sí que os queráis acercar a ello. Pero si no, creo que lo más probable es que la autora tenga otros libros mejores. Creo. Y ya por último, leí un petit plaé de estos de Vienna Editions. La lluvia, de William Somerset Maugham. Yo de este escritor ya he leído varios petit plaés y también me leí en su momento El velo pintado, un libro que no me entusiasmó mucho, pero en sus distancias cortas, es decir, en estas especies de novel que él sacaba, sí que creo que conecto con él y me gusta mucho. Por lo visto fue un escritor muy famoso en su época, fue uno de los escritores más grandes en su momento ingleses y aquí en Lluvia lo que nos presenta es una embarcación que va por el Pacífico. Entonces, en un momento dado, por unas lluvias y también por una, creo que era cólera, o sea, una pandemia, así, de una enfermedad, una propagación de una,
o sea, una pandemia sanitaria, lo que sucede es que tienen que parar en una isla, se llama Pau Pau, creo, es que ya hace bastante que lo leí. Entonces, en esta isla, pues ellos tienen que parar y tienen que buscar alojamiento. Entonces aquí encontramos un matrimonio y también encontramos un matrimonio, por otro lado, que está conformado por un sacerdote, un misionero y su mujer, y en el otro lado el doctor y su mujer. Entonces, no me gusta decir así, y su mujer, como si no tuviese ella personalidad, pero es que en este tipo de historias ellas son un poco ese complemento, no lo vamos a negar. Entonces, básicamente este misionero... cuando se da cuenta de que tienen que compartir la casa en la que se tienen que hospedar, de fondo tenemos que encontrar que siempre hay una lluvia incesante que va ahí cayendo y que les va como importunando, y que eso hace que la tensión vaya increciendo porque la lluvia ya acaba de ser como muy molesta. Pues entonces este misionero, cuando descubre que en esta casa donde ellos están hay una prostituta, una mujer que ejerce la prostitución, claro, monta en cólera, intenta pues hablar con ella para ver si deja esa mala vida, digamos. Y ahí vamos viendo la tensión. Veremos la posición del doctor y su mujer y veremos la de este misionero, y aquí veremos pues mucha hipocresía en una historia muy corta, pero muy incisiva, también muy acertada por parte de Somerset Maugham. Nos muestra pues una sociedad pues eso, hipócrita, una sociedad en la que en este caso pues siempre en aras de la religión pues hay una moralidad muy, muy firme, y al final es un poco como desconcertante. Entonces tuve que buscar un poco la interpretación. No sé, tengo una opinión del final, pero lo cierto es que no queda como del todo claro. Aún así, me gustó mucho, lo recomiendo mucho. Si queréis leer un petit play así que os impacte un poco, o sea, que os deja así como pensativos o pensativas, os recomiendo Lluvia, de Maugham. Y bien, pues ya está. Ya me callo por este mes. Espero que os haya interesado y os haya gustado. Deciros que estoy contenta porque son las 7 y algo de la tarde y sigue siendo de día, lo cual puedo grabar súper bien. Nada, y también deciros que este mes de marzo ha sido un mes rarísimo, como veis, o sea, súper de abandonos y tal. Pero bueno, también ha habido toques de luz entre ellos. Y sobre todo ahora en abril, que me estoy sintiendo mucho más encaminada, y creo que espero que sí, toco madera. Este mes pues vaya a tener lecturas como un poco más satisfactorias, o al menos como que esté más encaminada. Creo que he pecado este último mes de abrir muchas lecturas de libros muy largos, y entonces claro, si te estás leyendo 4 libros a la vez muy largos y no acabas de centrarte en ninguna lectura, pues no avanzas en ninguna, entonces no terminas nada. Como veis, pues al final lo que terminé fue una novela, una gráfica y un libro muy cortito, de unas 90 páginas. Entonces, bueno. Y bueno, y todo lo que he abandonado, que eso también cuenta como lectura. Pues nada, contadme qué habéis leído el mes de marzo, si tenéis alguna recomendación, si habéis leído alguno de estos libros, si os ha llamado la atención alguno de ellos. También pues me gustaría saberlo. Y deciros que os dejo mi Instagram en la cajita de información, que si os ha gustado podéis dar like, os podéis suscribir al canal, activar la campanita para que os llegue la notificación de futuros vídeos. Muchísimas gracias por verme y nos vemos pronto. ¡Chao!